¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo estudio bíblico. Mi nombre es Lu Martínez y esta vez vamos a estar compartiendo el libro de San Juan, capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Espero que sea de bendición para vos. Y dice así la palabra: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Él les dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros: «¿Le habrá traído a alguien de comer?».
Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Samaria, en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41, explica cómo el rey de Asiria introdujo dentro del pueblo judío a otros pueblos, y con ello introdujeron sus ídolos y culturas. Allí se mezclaron los judíos con otras nacionalidades. Estos son los que se opusieron a la obra de la reconstrucción del templo de Jehová y la ciudad de Jerusalén. Eso lo vemos en Esdras capítulo 4. Y con el tiempo, ellos mismos erigieron su propio templo en Gerizim y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea de por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Lo encontramos en Juan 4:9. No solo no se hablaban entre ellos, sino que había un odio arraigado a tal punto que cuando quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Lo encontramos en Juan 8:48. O como cuando el Señor envió a sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos, y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A los que los discípulos le dijeron si quería que mandaran descender fuego del cielo, como hizo Elías para consumirlos, lo cual el Señor los reprendió. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, del 51 al 56. Debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán hacia el este, pasando a Perea, y bordearlo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente para entrar a Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, lo que daba la hostilidad reinante, les evitaba muchos problemas y situaciones desagradables. Recordemos que Jerusalén estaba acá, Galilea estaba acá arriba y en el medio estaba Samaria. Entonces ellos preferían cruzar el río, ir por Perea, hacer todo este recorrido y volver a cruzar el río para llegar a Galilea, para no pasar por Samaria. Entonces, volviendo al pasaje, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque esa necesidad surge de la misión divina en Samaria, y particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba.
esta mujer tenía pecados ocultos. Por eso es que ella salía a buscar agua del pozo cuando nadie la podía ver. O sea, ella decía que salía a la hora sexta, que era las 12 del mediodía. Por costumbre, las mujeres salían a buscar agua del pozo a la mañana, muy temprano, o al atardecer, cuando bajaba el sol, pero no a las 12, en donde reinaba el calor. Ese es un detalle a tener en cuenta. ¿Por qué ella iba a esa hora cuando nadie estaba alrededor? Un detalle importante con respecto al libro de Juan es que nos muestra que la naturaleza humana del Señor es real. Y es interesante que en un evangelio como el de Juan, donde tantas veces se enfatiza la divinidad del Hijo, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Y su alma se turbó ante la inminencia de la cruz, o su espíritu se conmovió ante la traición de sus apóstoles, y tuvo sed cuando estaba en la cruz. También esos son algunos de los pasajes que encontramos cuando Juan relata la parte humana de Jesús. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De hecho, parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras los demás se fueron a comprar a la ciudad. Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar y restaurar que hacía el Señor le producía un agotamiento que no sentían los discípulos, que solo eran observadores. También podemos notar un detalle en esta palabra. Jesús envió a comprar algo de comer a los discípulos a la ciudad. Y capítulos más adelante vemos que el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero lo que nos enseña esto es: nunca usó de milagros para su propia conveniencia. Con esto queremos decir que tranquilamente él pudo haber hecho lo mismo, haber multiplicado o haber hecho que aparezca comida para que los discípulos no se fueran hasta la ciudad a comprarla. Sin embargo, dice acá un detalle muy importante, que él no hace milagros para satisfacerse a sí mismo, sino que tiene un porqué, ¿no? Que él lo hacía para el resto. Él se sujetaba al orden normal de las cosas y vivía como las demás personas. De este modo nos enseñó también que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer, y que el objetivo principal de sus milagros no es facilitarnos a nosotros la vida, sino mostrar su gloria al mundo. Vino una mujer a sacar agua. Desde una perspectiva humana, podríamos pensar que descansar era el único propósito de Jesús, pero no, tenía otros planes. Había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando una mujer que le necesitaba urgentemente. Y en su omnisciencia, que todo lo sabe, sabía que en aquella hora ella iría hasta el pozo a sacar agua. La hora sexta es el mediodía. La mujer no quería compañía, algo que al Señor le convenía para poder tener con ella una conversación personal sin que hubiera otras interferencias que le pudieran distraer. Aquí comienza un encuentro que nos puede servir como ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos. Notemos especialmente la forma sencilla en la que el Señor le expuso la verdad a la mujer. Le mostró su necesidad espiritual, despertó su conciencia
y le contestó a todas las preguntas que inquietaban su alma para llevarla finalmente a la fe en él, el auténtico Mesías y Salvador del mundo. Jesús dijo: «Dame de beber». Es notable cómo Jesús se acercaba a los hombres y mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las personas con su majestad y gloria. Y acá lo hizo pidiéndole un favor: «Dame de beber». Si conocieras el don de Dios y quien te dice «dame de beber», aunque ella no tenía ni idea, Jesús, quien en aquellos momentos hablaba con ella, es el regalo de Dios al mundo pecador. En él, Dios ha manifestado toda su gracia, misericordia, justicia, perdón, santificación a favor de los hombres. El agua viva. Es importante notar que el agua viva está a disposición de todos los hombres de forma totalmente gratuita. Solo aquellos que la piden se podrán apropiar de ella. La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla». Está claro que la mujer no entendió el lenguaje espiritual que Jesús estaba hablando. Ella ignoraba que aquel judío que estaba hablando con ella era el Salvador del mundo. Y tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo gratuitamente. Para ella Jesús era un judío necesitado, cansado, con las manos vacías, sediento. ¿Qué podía ofrecerle? Por el contrario, ella era una mujer autosuficiente que contaba con los recursos necesarios para ayudarle a él a calmar su sed. ¿No logran ver que tras su humanidad se encontraba el mismo? No logra ver que tras su humanidad se encontraba el mismo Hijo de Dios, que ofrece a la humanidad la vida eterna. Hoy, al igual que ayer, los hombres se sienten autosuficientes, creen que no necesitan a Dios y que en tal caso, si llegaran a creer en Él, serían ellos que le harían un inmenso favor a Él. Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed». El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar. Y todos los que vivimos en sociedades materialistas sabemos que es verdad. El hombre de nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en un intento desesperado por llenar su vida sin llegar a conseguirlo nunca. De hecho, cada vez necesita más cosas y experiencias más fuertes para llenar el vacío que constantemente está creciendo en él. Todos nosotros debemos recordar siempre las palabras de Jesús: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Cristo hace aquí una promesa universal, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera, aunque esto no ocurrirá hasta que no le entreguemos nuestras vidas. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Por fin, las palabras de Jesús habían logrado despertar la curiosidad de la mujer. Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». El propósito del Señor era que entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio
sin que previamente se enfrente al pecado con confesión y arrepentimiento. Así que el Señor, perfecto conocedor de la vida de esta mujer, llamó su atención sobre algo que a ella le causaba un dolor y frustración especial: su fracaso matrimonial y su inmoralidad sexual. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Pero tanto ella como el Señor sabían que su respuesta era a medias. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor fue directo al asunto, no lo camufló ni lo adornó, llamó las cosas por su nombre, y con ello puso al descubierto las palabras de su vida moral, o las lacras de su vida moral. Por supuesto, esto tuvo que ser muy doloroso para ella, pero solo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad y fracaso es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Solo quien se reconoce enfermo va al médico. Esto lo dice en Lucas capítulo 5, 31 y 32. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestros pecados o admitir nuestros fracasos. Seguramente por esta razón, la mujer intentó en ese momento desviar la conversación de su situación personal a una disputa teológica muy de moda en aquel entonces. Aunque pueda parecer extraño, muchas personas culpan a la religión de su falta de fe. En ocasiones, hemos oído a las personas quejarse diciendo: yo creo en Dios, pero no en la religión. Estas son personas que, como la samaritana, se sienten confundidas por la religión. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Muchos se preguntan: si solo existe un Dios, ¿por qué entonces hay tantas religiones? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Dónde debemos adorar? Otros sacan la conclusión de que en todas las religiones hay algo de verdad y que lo que debemos hacer es entresacar lo mejor de cada una de ellas. Y aún hay quienes prefieren o dicen que lo importante es creer en algo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de esta cuestión? Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A la hora de adorar, no todo vale. Los samaritanos habían olvidado algo muy importante: la palabra de Dios. Deuteronomio 12:5. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allí iréis. Y en muchas otras partes de las Escrituras, Dios afirmó que era Jerusalén la ciudad elegida para este fin. Segunda de Crónicas 6:6. A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre.
¿Cuál era la base del problema de los samaritanos? Pues que solo aceptaban una parte de la revelación, en concreto lo dicho por Moisés en el Pentateuco. Por lo tanto, al rechazar el resto de la palabra, habían llegado a adorar lo que no sabían. Llegamos a la conclusión de que no es posible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra. Por último, la samaritana dejó su cántaro y fue a dar testimonio de Jesús y lo que le dijo. Cuando vinieron sus discípulos y le dijeron que coma, él le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero en este momento, acabar su obra implicaba atender a los samaritanos de la ciudad que estaban recibiendo el testimonio de la mujer. Y el Señor espera, con su espera, nos enseña la importancia de terminar lo que empezamos. Evidentemente, los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando. Esto suena el tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente. Mis compañeros no tienen interés en Dios, ya les hablaré en otro momento, más oportuno. Debo conocerlos mejor antes de hablarles. Aún no ha llegado el momento, etcétera, etcétera. Pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la siega. Parece que imaginaba a los samaritanos que salían de la ciudad buscándole como espigas de trigos maduras, listas para la cosecha. Era el momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Si se retrasaba, el trabajo se podía perder la cosecha. Y hasta acá la palabra del Señor. Espero que se te haya sido revelada su palabra. Como siempre digo, hay que meditar en el estudio, hay que meditar en la palabra de Dios a diario, hay que leerla y por sobre todas las cosas compartir esta enseñanza con los tuyos, con los que te rodean, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, lo que sea. A todos tenemos que predicar porque eso fue lo que nos dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro deber. Espero haya sido de bendición y de crecimiento espiritual para tu vida. Un abrazo gigante a la distancia y nos volveremos a encontrar en el próximo estudio bíblico.